En Mateo 2, 1, 23. Mateo 2, 1, 23. Es un poco larga la lectura, pero es necesaria leerla con los hermanos. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el rey, el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fueron a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloró y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después del muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. Escuchamos el mensaje que tiene en los días de hoy, que se llama Los que se pierden en Navidad. Adelante, gracias. Gracias a Dios, hermanos. Pues es tercer domingo de Adviento y obviamente vamos a hablar sobre pues lo que viene en Navidad. Pero yo quisiera que en esta hora estemos pues también preparados y conscientes de lo que pasa en nuestro México, en nuestro alrededor en estos días. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, Señor. Queremos, Señor, pedirte que tu Espíritu Santo nos hable el día de hoy y nos permita entender tu palabra, Señor, para conocer
más de ti, para saber, Señor, tus leyes, tus enseñanzas, tus ordenanzas para nuestras vidas. Y, Señor, que podamos realmente pues celebrar este tiempo, Señor, de Adviento, este tiempo en que esperamos la llegada de tu Hijo Jesucristo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pues yo creo que en México y en casi todo el mundo occidental, ¿verdad? Casi toda la gente participa de la Navidad. Aún muchos que no son cristianos, que no tienen como religión oficial la cristiandad, en alguna forma celebran la Navidad. Pero aquí en México pues es obvio que donde quiera que vamos, donde quiera que entramos, donde quiera que nos asomamos, pues todo el mundo está decorando sus hogares, ¿verdad? Todo el mundo pues busca cómo intercambian regalos con familiares, con amigos. Todo el mundo se esmera en la cocina, ¿verdad? Y comemos pues los platillos tradicionales, que muchas veces cada familia tiene su propio platillo de Navidad, ¿no? Algunos que hacen pues algún guisado regional, mole, pavo, cochinita, no sé, infinidad de guisados y de manjares que obviamente disfrutamos. También es un tiempo, hermanos, en donde todo el mundo asiste a cuanta reunión nos invitan, y donde hay fiesta hasta la olemos, decimos, olemos la fiesta y ahí vamos a la reunión con los amigos de fin de año, con muchas cosas, los de la oficina, los de la secundaria, nos reunimos y asistimos a posadas, a cenas, y además también hay una epidemia de compras. Compramos todo lo que anuncian. Santa Claus y los Reyes Magos son los causantes de los intereses que vamos a pagar durante el resto del año a los bancos, ¿verdad? Por las tarjetas de crédito. Pero ¿saben ustedes que realmente la mayoría de esa gente se pierde la Navidad? Se pierde la Navidad año tras año, tras año, tras año. Aunque haga todo esto, aunque participe de todo esto, aunque cante las letanías, aunque vaya a la iglesia. Mucha gente, la mayoría de la gente que celebra, que festeja, se pierde la Navidad. Y esto puede parecer bastante tonto, especialmente en nuestro país, donde ya es oficial el famoso puente de Guadalupe Reyes, donde durante las vacaciones y nos ahogan, nos envían, vemos pues un mar de publicidad navideña. Todo es con referente a Navidad, hasta ir al dentista. Ahora el dentista tiene descuentos de Navidad. Y aún así la mayoría de la gente, hermanos, se pierde Navidad. Se pierde el verdadero significado de la Navidad. Observen la temporada, todo el mundo la guarda, todo el mundo la festeja, porque la cultura dice qué es lo que hay que hacer. Pero las multitudes ignoran por completo la realidad de lo que están celebrando. Y pasa mucho, por ejemplo, ahora que pasó el 12 de diciembre. Mucha gente fue a la basílica, pero realmente no sabe ni a qué fue. Fue por tradición. Pues, y preguntando, ¿usted por qué? Pues es que mi mamá y mi abuelita y mi bisabuelita vienen desde hace tanto, entonces pues yo vengo. Y así es también con la Navidad. También, hermanos, se han impuesto tantas fantasías, tantos mitos a esta festividad, que la gente está insensibilizada, o sea, no siente ante el verdadero milagro del nacimiento de Cristo. La emoción legítima de la festividad ha dado paso a una autocomplacencia emotiva y poco sincera. La Navidad ha pasado de ser la celebración de Dios encarnado a una complacencia
a una autosatisfacción de las personas, en donde ahora dicen, ay, pues terminó el año y pude hacer esto, y puedo festejar, y me puedo comprar, y puedo hacer, y puedo tener, y puedo ser. Una encuesta que salió en un periódico que tenía 2 páginas, con algunas preguntas a gente común y corriente de la calle, donde mucha gente pues expresó sus opiniones sobre el verdadero significado de la Navidad. Y las opiniones en las respuestas podemos decir que iban desde muy emotivas hasta irreverentes. Algunos eran muy sentimentales y decían que la Navidad es una época de estar en familia, de recordar, de estar pues con los que amamos, ¿verdad? Otros eran muy humanistas y veían la Navidad como una época para celebrar el amor por el prójimo, el espíritu de la generosidad, dar cosas, ¿verdad? Y otros eran abiertamente hedonistas, o sea, que se aman a sí mismos y veían la Navidad como una excusa para festejar sus logros, sus aciertos y festejarse a sí mismos. Pero ninguna persona mencionó el incomprensible milagro del nacimiento de Dios como un bebé humano. Nadie dijo, celebramos que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Hermanos, hemos agravado la festividad con tantas tradiciones y tanta exageración e histeria que nos perdemos la absoluta simplicidad del nacimiento de Cristo. Es irónico que de todas las festividades, esta es la que se ha convertido en la más compleja, porque hemos además mezclado de todos lados el famoso besito del muérdago, ¿no? Que hay aquí una ramita de muérdago, la verdad no lo conozco, pero es parte de los adornos. Y si me encuentro a mi novia ahí, le doy un beso, ¿verdad? Porque es parte de una tradición que, pues, ¿de dónde la sacaron? El arbolito no está mal, está bonito, me gusta, me encanta. Pero ayer oíamos hasta un himno que se le compuso al árbol de Navidad. Hemos agravado la festividad con tantas tradiciones, tanta exageración, tanta histeria, que nos perdemos en la simplicidad del nacimiento de Cristo. Es irónico que de todas las festividades, esta es la que se haya convertido en la más compleja. No es de extrañar que tanta gente, la mayoría de la gente, se pierde la Navidad. Se pierde la Navidad. La mayoría de la gente no sabe, ni tiene idea del completo significado espiritual de lo que significa la encarnación de Dios, ¿sí? De lo que significa el nacimiento de Cristo Jesús. Y esto no es nuevo, hermanos, esto no es de ahora, del siglo XXI. Una cosa no ha cambiado desde la época de José y María. Casi todos también se perdieron esa primera Navidad. Al igual que la gente de hoy, estaban ocupados, consumidos por todo tipo de cosas. Algunas tal vez muy importantes, pero otras no tanto. Pero casi todos, salvo algunas excepciones, todos se perdieron a Cristo. Las similitudes entre el mundo de aquel entonces y el nuestro son sorprendentes. Y vamos a ver algunos ejemplos donde cada uno de estos casos o personas tiene una contraparte en nuestra sociedad moderna. Y voy a irme a una lectura adicional que está en Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Si quieren seguirme con sus Biblias, Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice:
Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y el primer personaje que quiero tratar y que se perdió la Navidad fue el mesonero. El mesonero. Las Escrituras no lo mencionan específicamente, pero esa noche en Belén, un mesonero fue confrontado por un hombre y su esposa embarazada, y él los rechazó diciendo que no tenía lugar para ellos. Y por eso se perdió la Navidad. No solo rechazó a María y a José, sino que aparentemente ni siquiera se preocupó por ellos, ni llamó a nadie para ayudar a una joven madre que estaba a punto de dar a luz. Lucas 2:7, como leímos, establece la escena, dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y este versículo no lo sabemos, pero a veces no hemos reflexionado en él, hermanos. Este versículo se refiere explícitamente a un nacimiento solitario. Solitario. No hubo parteras, ni hubo asistencia alguna para María. La Biblia ni siquiera menciona que José estaba por ahí. Yo creo que sí estaba, pero estaba espantadísimo como yo lo hubiera estado. Como padre primerizo. Así que fue de muy poca ayuda para María. Una muchacha de unos 16, 17 años tal vez, que estaba básicamente sola, dando luz. Hermanos, en la cultura judía del siglo I de nuestra era, esto no era normal, no era normal. Había parteras, había gente que se especializaba en ayudar a traer a los niños a luz desde las épocas de Moisés. ¿Se acuerdan cuál era la excusa de las parteras del pueblo de Israel cuando daban a luz las madres? Le dicen a Faraón: pues no podemos llegar porque las mujeres judías son fuertes y cuando llegamos a ayudarles, ya dieron a luz. Desde entonces había parteras, casi 2000 años antes, pero aquí no hubo, porque no eran pueblos bárbaros. Eran personas civilizadas, inteligentes, educadas, cuando menos sobre eso. Pero además eran hospitalarias y se preocupaban por la vida humana. Sería muy inusual que una mujer joven a punto de dar a luz su primer bebé la rechazaran en una posada y la dejaran dar a luz sola en un establo. Sin embargo, eso que no era común pasó. Como la ley de Murphy. Y María dio a luz al niño sola. ¿Quién lo envolvió en pañales? La partera. María. Porque no había nadie. Así que María lo hizo sola ella misma. Y donde normalmente habría una cuna o una cesta para el bebé, no la había. Y María tuvo que ponerlo en un lugar donde ponen forraje para que coman los animales. Como dije, el mesonero no se menciona específicamente. De hecho, las Escrituras no son claras acerca de qué tipo de mesón era este de Belén, porque la palabra griega traducida mesón, que es cataluma,
Puede ser una habitación para huéspedes, o un albergue, o un hotel, o un Airbnb, o un refugio simplemente. Por lo tanto, el mesón podía haber sido cualquier cosa, desde un precursor en toda regla de un moderno alojamiento con desayuno incluido, hasta un cobertizo en la propiedad de alguien que fue construido para albergar tanto a personas como animales. Las Escrituras no dan ninguna pista más allá de la sola mención de un mesón. Pero en cualquier caso, sea cual fuere la hospitalidad que José y María buscaban al tocar la puerta de ese mesón, no estuvo disponible para ellos y fueron rechazados. El mesonero pudo haber sido cualquier tipo de persona, tal vez un terrateniente rico cuya propiedad incluía un refugio o un hotel o un mesón, o tal vez simplemente una persona que tenía por ahí unas habitaciones disponibles. Pero en cualquiera que sea el caso, este posadero de Belén se perdió de esa primera Navidad. El Hijo de Dios pudo haber nacido en su propiedad, pudo haber sido bendecido. Y yo me acuerdo de cuando el arca de Jehová se quedó en la casa de un siervo de David. Fue bendecido ricamente, porque el Señor estuvo ahí. Y este mesonero se perdió de esa bendición. Hermanos, ¿cuánta gente tiene todo adornado, pero le cierra la puerta a Jesús y le dice: no hay lugar para ti, no hay lugar? Se la perdió porque estaba preocupado, porque su posada o su hotel o su cobertizo estaban llenos. Era tiempo de censo en Belén y la ciudad estaba repleta de personas cuya ascendencia se remontaba al pequeño pueblo. Belén era la ciudad de David, por lo que todos los descendientes vivos de David que habrían estado allí, junto con todas las demás familias cuyas raíces estaban en Belén, todos eran, por decirlo, primos segundos, de la misma tribu, parientes de José y de María. Pero el pueblo estaba lleno y el posadero estaba muy ocupado. No hay indicios de que el posadero no hubiera sido hostil, hubiera sido enojón, no, simplemente estaba ocupado en otras cosas. No hubo lugar para ellos. Esas vergonzosas palabras describen algo más que la posada de Belén. Se aplica con la misma certidumbre al mundo actual, hermanos. Lamentablemente, en medio del ajetreo de nuestras celebraciones navideñas, la gente no tiene lugar para Jesús. Sin darse cuenta, se pierde en la Navidad. Al igual que la mayoría de las personas en Belén y alrededores en la noche que nació Jesús, nadie supo. Como millones de personas hoy. Como millones de personas hoy que sus vidas están consumidas por la actividad. No necesariamente una actividad pecaminosa. Solo cosas que los mantienen ocupados. Y en Navidad la gente está especialmente ocupada. Las compras, la cena, los banquetes, las fiestas, los conciertos, las navidades escolares, las vacaciones y otras cosas que compiten entre sí por la atención de la gente. Y el desorden de la actividad, hermanos, muchas personas se pierden la Navidad y no encuentran lugar para Jesús en sus corazones. Esos son un tipo de personas. Hay otro hombre que se perdió la primera Navidad. Leímos a Herodes, hermanos, en Mateo 2, del 1 al 8, que ya leímos ese pasaje. Cuenta su historia. Una historia diferente a la del mesonero. Herodes no era un ignorante. Él estaba muy bien informado. Herodes fingió, como leímos en el pasaje, que quería adorar a Jesucristo. Pero ¿qué creen? Herodes tenía miedo.
Tenía miedo de aquel que era llamado el Rey de los judíos. Le preguntaron los magos, ¿dónde está el Rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto. ¿Y a dónde fueron los reyes magos? Al palacio. ¿Dónde nacían los reyes? En palacio. ¿Y a quién le preguntan? Pues al rey. ¿Dónde está el Rey de los judíos? Y entonces Herodes se espanta. Herodes tiene miedo. Herodes no quería ninguna competencia por su trono. La frase que dice se turbó, Mateo 2:3, es una palabra que significa se agitó, se inquietó, se sacudió, se preocupó. Transmite la idea de pánico. Su supremacía estaba en peligro. Él no necesitaba otro rey. Él era el Rey de los judíos. Si el problema del posadero era la ocupación, el de Herodes era el miedo. Herodes, déjenme decirle, hermanos, que no era judío, era un idumeo. Su padre, Antípater, había hecho algunos favores a Roma y como pago de estos favores a la familia de Antípater se le dio el derecho de gobernar Judea. Al morir Antípater, Herodes heredó el trono, que estaba bajo la ocupación romana. Pero Herodes era un buen político, como los de hoy. Era buen político. Los políticos de hoy, los políticos que tenemos, déjenme decirles, son buenos políticos. No sirven para nada, pero son buenos políticos. Y así era Herodes, era un político consumado, porque continuó haciendo todo lo que pudo para ganarse el favor de Roma. A cambio, el Senado romano le entregó un ejército, y Herodes pudo extender su imperio desde Judea hasta Jordania, a favor de los romanos. También tenía Siria y Líbano, y se llamó a sí mismo Rey de los judíos, y fue conocido con ese título hasta su muerte. Así que no es de extrañar que Herodes entrara en pánico cuando escuchó que había nacido alguien más a quien le llamaban Rey de los judíos. Se sintió amenazado de inmediato, a pesar de que Jesús era tan solo un bebé y él era un hombre maduro con todo el poder. Herodes fue despiadado, hermanos. Su principal atractivo para Roma era que Herodes era muy eficiente, con lo que podía, de la forma como podía extraer impuestos al pueblo judío y cómo los transportaba, quedándose con su parte a Roma. Herodes fue famoso porque mandó asesinar a todos los asmoneos, que eran una élite del pueblo judío que descendía de los macabeos, que se habían rebelado en contra de los griegos en la famosa guerra para liberar a Palestina de los griegos. Es un hecho histórico. Pero Herodes asesinó a todos los descendientes de los macabeos para evitar otra revolución como la que provocaron. Quería asegurarse que no volverían a hacerlo, así que simplemente masacró a todos. También Herodes tuvo 10 esposas y 12 hijos. Una de sus esposas, y déjenme decirle que casi todos sus matrimonios fueron matrimonios políticos, porque una de sus esposas, de nombre Mariamé, tenía un hermano llamado Aristóbulo, que era el sumo sacerdote. Pero Herodes tenía miedo de Aristóbulo, y ¿qué creen que hizo? Lo mandó matar. Y después, pues como se le echó encima a la esposa, pues también la mató. Así de fácil. La paranoia de Herodes era legendaria. Temía hasta que alguno de dos de sus hijos, temía que dos de sus hijos pudieran tomar su trono.
Porque ¿qué cree que hizo con sus 2 hijos? Los mandó matar también. Toda su vida estuvo dedicada a conspiraciones y ejecuciones. Imagínense que 5 días antes de su muerte, y eso está registrado en el libro Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo, que es un historiador reconocido, veraz, investigador de esa época. 5 días antes de su muerte, Herodes mandó ejecutar a todos sus descendientes, a todos los que podrían reclamar su trono. No quería que nadie, antes de su muerte, estuviera en el trono. Fue una persona sanguinaria. Herodes era un hombre tan brutal y despiadado que no es difícil imaginar cómo desahogó su ira cuando supo que había nacido un niño que, según la profecía, era el verdadero rey de los judíos. Se puso furioso cuando se dio cuenta de que los magos no regresaron a informarle. Ya leímos Mateo 2, 16 al 18. Cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. No era la primera vez que hacía una cosa de estas, Herodes, pero lo hizo, y no sé, decenas, tal vez cientos de niños fueron masacrados. En un loco esfuerzo por eliminar a un niño, Herodes hizo masacrar a todos estos, pero Dios ya había advertido a José y a María y huyeron a Egipto con Jesús. Herodes fracasó. No solo se perdió la primera Navidad, sino que su rebelión también propagó una gran tragedia. Todo esto fue por miedo, por celos. Hermanos, hay tipos como Herodes en nuestra sociedad. El temor de Herodes era que alguien más tomara su trono. Mucha gente es como él. Hay mucha gente que no permite que nada interfiera con ellos, que nada interfiera con sus carreras, que nada interfiera con su posición, con su poder, con su ambición, con sus planes, con su estilo de vida, con su forma de ser, con sus decisiones. Esta gente como Herodes no están dispuestos a dejar que nadie más sea el rey de sus vidas. Ven a Jesús como una amenaza y por eso se pierde la Navidad. A esta gente, tal vez no le importa tomarse un tiempo libre del trabajo para conmemorar el nacimiento de Jesús, para ir a cenas, a festejos, a posadas. Incluso lo aceptan como un recurso cuando se encuentran en problemas. Son esos que nos dicen, oye, vas a la iglesia así, ora por mí, por favor, porque pues es que tengo broncas. Y nunca te dicen qué broncas son, pero son pecados que traen. Porque quieren aceptar a Cristo solamente como un benefactor espiritual, alguien que les dé. Incluso están dispuestos a añadirlo en sus vidas y a llamarse cristianos, pero no si Cristo insiste en ser el Rey y Señor de sus vidas. Dicen, Cristo es mi Salvador, y lo tengo ahí como la Cruz Roja. ¿Sí? ¿Para qué sirve la Cruz Roja? Para las emergencias. Y tengo a Cristo como la Cruz Roja, como el 911 en Estados Unidos, o aquí el 074 en la carretera, o cosas así, para las emergencias. Pero cuando viene la donación, hermanos, ¿qué hacen? ¿Cuál? Y hasta dan 10 pesos y se ponen aquí su escudito y dicen, ya doné. Están dispuestos a añadirlo a sus vidas y a llamarse cristianos, pero si Cristo les dice, quiero ser no solamente el Salvador, sino el Señor de tu vida, eso es una amenaza para ellos. Y eso les da miedo.
Y eso tienen celos de perder su propia autodeterminación, como Herodes de perder su trono. Y esas personas van a proteger a toda costa sus prioridades, sus propios valores, su propia moral, su pecado, porque están complacidos en ellos. Dicen, bueno, ahí no te metas. Dios, no te metas así porque yo estoy muy a gusto así. Con mis 3 mujeres, ahí esas no me las toques. Y ahí están, pero vienen a la iglesia. Protegen a toda costa sus propios valores, su propia moral. No vienen a Cristo si es que Cristo amenaza con destruir y obstaculizar su forma de ser, su pecado. No aceptan el derecho que Jesús tiene como Salvador a ser Señor de sus vidas. Ellos quieren dirigir su destino. El mundo, hermanos, el mundo está lleno de gente que grita, no queremos que reine sobre nosotros. Hay mucha gente que no quiere que Jesús reine sobre ellos, como Lucas 19:14 dice. Porque la gente quiere determinar sus propias carreras, quiere tomar sus propias decisiones, quiere dominar sus propios destinos, quiere trazar sus propios caminos. Y entonces tenemos un mundo de reyes que no están dispuestos a inclinarse ante Jesucristo, a pedirle perdón y arrepentirse. Estas personas están gobernadas por el mismo tipo de miedo celoso que impulsó a Herodes a hacer las cosas que hizo. Y como él, se pierden la Navidad. Y no solo la pierden, sino también tratan de destruirla. Llevamos 2 hermanos, el mesonero, Herodes, y hay otro grupito que se asoma por ahí en este relato, que son los principales sacerdotes y los fariseos. También ya leímos en Mateo 2, versículos 4 al 6, que son los líderes religiosos. Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, Herodes les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Es impactante, hermanos, es impactante. Me pongo a pensar bien en este pedacito y digo, los principales sacerdotes y los escribas sabían exactamente dónde nacería el Cristo. Ellos sabían exactamente, no dudaron, no dijeron, a ver, espera, me voy a investigar, déjame ver, No, les preguntó Herodes y les dijo, pues así dijo el profeta en Belén. Yo creo que Herodes se quedó, órale, sí que se la saben. Ellos eran los teólogos, las mentes, los cerebros, la aristocracia fariseica, la élite religiosa. Conocían las escrituras lo suficientemente bien para citar a Miqueas 5:2, porque hasta le citaron el pasaje que profetizaba que el Mesías nacería en Belén. Sin embargo, se perdieron la vida. El pueblo judío, hermanos, había estado buscando a su Mesías desde que Moisés profetizó por primera vez que vendría un profeta en Deuteronomio 18:15. Ellos estaban esperando ansiosamente un libertador, especialmente ahora que vivían bajo la opresión romana. La nación entera anhelaba su venida. Jesús era la gran esperanza de todos los tiempos. El destino de Israel estaba ligado a la venida de ese libertador, de ese Mesías. Él era el Cristo, el libertador, el ungido. Hermanos, el pueblo tenía hambre, tenía ganas de conocerle, de que llegara ya Jesucristo. Podemos darnos cuenta de que efectivamente había tanta hambre cuando las multitudes se agolpaban alrededor de Juan el Bautista, años después. Pero desde entonces había esa gran hambre de la llegada del Mesías. Sin embargo,
Ahí estaban los expertos en teología, los guardianes de la verdad espiritual en Israel. ¿Y saben qué me sorprende, hermanos? ¿Ustedes saben qué distancia está Jerusalén, donde estaban ellos, de Belén? 16 kilómetros. Un poquito menos, hermano. Estaba entre 8 y 10 kilómetros. O sea, del Zócalo a Coyoacán. Estaban patadas. Y llegan los magos y les dicen: ha nacido el rey de Israel. Su estrella hemos visto, hemos estudiado. Y estos ni siquiera se tomaron la molestia de ir a ver si era cierto. Si ellos ya sabían, pues aunque sea mandar a uno de sus esclavos. Oye, ve a ver qué onda en Belén. Córrele. No, ni siquiera se dice en la Biblia que se tomaron la molestia de ir a ver qué había pasado. ¿Por qué los líderes religiosos se perdieron la Navidad? Porque estaban muy cómodos, porque tenían todo, porque sabían todo, porque no necesitaban de nada. ¿Y saben cómo se le llama eso? Indiferencia. Indiferencia. ¿Cuánta gente indiferente hay hoy en día cerca de nosotros? Que son indiferentes, que no les importa. Al menos Herodes temía la autoridad de Jesús. El posadero podía alegar que pues, no sabía ni quién eran José y María y estaba hospedando a otros tal vez más importantes. Pero estos hombres, estos líderes tenían todos los hechos. No les importó que su Mesías llegara, porque sentían que no lo necesitaban. Estaban muy bien como estaban. Ellos eran moralistas. Ellos cumplieron la ley, creían que ya habían cumplido todo lo que Dios podría pedirles. Ellos creían que eran perfectos en sus propias mentes. Y además eran orgullosos, porque sabían más que todos. La raíz de la indiferencia es siempre el orgullo. Estos hombres estaban demasiado ocupados consigo mismos para preocuparse por Jesús. Estaban absortos en su propio orgullo, en su superioridad moral y su autosuficiencia, llevando a cabo sus rituales y sus mezquinas discusiones teológicas en los confines de su cómodo sistema. No tenían tiempo para el Hijo de Dios. De hecho, cuando comenzó el ministerio público de Jesús, estos mismos hombres fueron los que se convirtieron en sus principales adversarios, como lo hemos estudiado en Marcos. Lo odiaron, lo despreciaron y finalmente planearon su asesinato. Ellos no lo querían, no lo necesitaban, estaban muy cómodos. Lamentaciones 1:12 dice Jeremías, pregunta a un grito diciendo: ¿no os conmueve a cuántos pasáis por el camino? Viendo que la gente pasa y no se da cuenta que ahí está Jesús. Indiferencia. Como la parábola del buen samaritano, que pasaron y vieron ahí al que se está muriendo, indiferentes. ¿Cuántos pasan y así hacen así ni quieren ver? Porque ahí está Cristo, que los está llamando y les está diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete. O les está diciendo: yo te amo. Y la gente está pasando así: no, no te necesito, estoy muy bien como estoy. La indiferencia es un pecado profundo, hermanos, contra Cristo. Lamentablemente es una de las reacciones más comunes hacia Él. Es típico de las personas religiosas que no creen que necesiten un Salvador. No, yo voy a misa todos los domingos, también los miércoles de Semana Santa, y hago muchos rituales, y hago esto, y hago lo otro. Soy generoso, y cumplo esto, y cumplo lo otro. Bueno, Cristo, ¿dónde está en tu vida?
Ah, pues se dijo que nació de María y ahí está crucificado en la cruz, qué bueno. Pero no está en su corazón. Hermanos, las personas religiosas no creen que necesiten un Salvador. Piensan que están bien tal como son. Y esa es la actitud más peligrosa del ser humano, el creer que no necesita. El ministerio principal de Jesús fue para las personas que tenían problemas y que sabían que tenían problemas. Él dijo en Mateo 9:13, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En otras palabras, aquellos que son indiferentes, que no se dan cuenta que son pecadores, no pueden responder al llamado de Dios. Y creo que hay mucho más personas en México que ignoran a Cristo porque no se dan cuenta de los pecadores que son, que personas que rechazan a Cristo porque son malvadas y lo odian. ¿Sí me explico? Sí. Hay más gente buena, pero que rechaza a Cristo, que las que realmente son malas. No hasta dicen, somos más los buenos. Pues sí, pero estás rechazando a Cristo. No reconoces que necesitas pedir perdón, que tienes pecado, que necesitas un Salvador que te limpie y que te da vida eterna. Donde quiera que uno mire puede ver personas indiferentes a quienes no les importa el Salvador porque no comprenden su necesidad de salvación. No se oponen abiertamente a Él, pero simplemente lo ignoran. No les importa el remedio porque no creen que lo necesiten, no creen que estén enfermos. Hermanos, el pecado es una enfermedad silenciosa, como muchas veces el cáncer, la presión alta y tantas otras que hay hoy en día, que hasta que uno se da cuenta es demasiado tarde. Así es el pecado, así es la indiferencia. Y esta gente, hermanos, también se pierde la Navidad. Aunque sea de pavo, se pierde la Navidad. ¿Quién más se perdió la Navidad? Jerusalén. Jerusalén. Dice el versículo 3, oyendo esto, el rey se turbó y toda Jerusalén con él. Y toda Jerusalén. Me parece sorprendente, como les decía, que Cristo naciera en Belén y casi nadie en Jerusalén o nadie se diera cuenta. Dijimos que Belén está a solo unos 10 kilómetros de distancia, a tiro de piedra, caminando. Y el nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de todo lo que la nación de Israel había esperado. Pero toda la ciudad capital se lo perdió. ¿Por qué se la perdieron? La respuesta en una palabra puede ser, y es sorprendente, hermanos, por su religión. Jerusalén se perdió la Navidad por su religión. El pueblo de Jerusalén, los que estaban ahí, los que iban a visitar y los que siempre habitaban ahí, era un pueblo muy religioso. Era el centro de la actividad religiosa en Israel. Ahí estaba el templo, ahí estaba todo lo que tenían que hacer para tener una relación con Dios, según ellos, para hacer sacrificios. Ellos tenían que ir a Jerusalén. Estaba prohibido hacer sacrificios en otros lados, tenían que ir a Jerusalén. La gente estaba ocupada con rituales que a lo mejor no comprendían, pero tenían que hacerlos. Y estaban consumidos por la actividad de sus fiestas, festivales, ceremonias, lavamientos y todas las minucias e imposiciones legales y cosas externas que los líderes religiosos les habían puesto, y se perdieron por completo el mensaje de la Navidad. Hermanos, estaban, y creo que identifiquen a gente que está así, estaban ocupados adorando al Dios correcto de manera incorrecta. ¿Cuántas iglesias hay
que adoran al Dios correcto, pero de forma incorrecta. Estaban atrapados en apariencias, en experiencias de la verdadera religión, pero habían abandonado el corazón de su fe. Y por tanto Jesús, ese Jesús de Belén, ese niño, no encaja en su sistema. Ellos buscaban un Mesías que fuera un héroe conquistador, no un bebé en un pesebre. Esperaban un líder que apoyaba un sistema religioso. Jesús se opuso a todo ese sistema. Y el Sermón del Monte lo demostró. Él ofreció la verdad que los liberaría de la religión tiránica, exigente, opresiva y legalista que los escribas y fariseos habían impuesto a la nación. Pero la mayoría de la gente estaba tan arraigada en sus tradiciones, en sus formas, en sus costumbres, en su religión, que a lo mejor oyeron, pero no escucharon. Personas así, hermanos, son las más difíciles de alcanzar con las buenas nuevas de salvación. Están tan decididos a ganarse su salvación por sus medios, a demostrar que pueden ser justos por sí mismos, que no pueden ver la profundidad de su pobreza espiritual. La religión puede ser una trampa mortal. Los rituales y las reglas permiten a las personas sentirse espirituales cuando no lo son. Innumerables personas, hermanos, que yo conozco que han sido convertidas a Cristo, testifican que estuvieron activos en otras religiones, en otras cosas, en tal o cual iglesia durante años, pero nunca conocieron verdaderamente la salvación hasta que se rindieron a Jesucristo. La actividad religiosa no es sinónimo de rectitud genuina. La religión condena a la gente al infierno con tanta seguridad como la inmoralidad. De hecho, las Escrituras nos dicen que el último truco de Satanás es disfrazarse de ángel de luz, 2 de Corintios 11:14. Y por eso puede incluso utilizar la religión para hacer que la gente se pierda. Entonces, hermanos, ¿quiénes se pierden la Navidad? Los ocupados como el mesonero, los que del ajetreo de su vida, su psicosis de tiempo, importancia de actividades, relaciones, festejos, donde las prioridades son las de este mundo, que aman más al mundo y pertenecen a él, no importa que vengan a la iglesia, donde su prioridad no es Cristo. Estos se pierden el verdadero significado espiritual de la Navidad. ¿Quiénes se pierden? Dos. Los que su vida les pertenece y quieren forjar su destino, como Herodes, que tienen miedo de perder el control, que no quieren entregar su vida a Cristo, que el trono de su corazón les pertenece solo a ellos y hacen cualquier cosa para satisfacer su voluntad y los deseos que brotan de su corazón corrupto. Estos no solo se pierden la Navidad, la desprecian. 3. Los indiferentes, los que creen que no necesitan arrepentirse y pedir perdón, los que creen que se van a ir al cielo porque no hacen mal a nadie y hacen obras buenas, los que su orgullo ciega la necesidad de arrepentimiento y perdón, como los principales sacerdotes y fariseos que por su orgullo y arrogancia combatieron a Jesús hasta llevarlo a la cruz. Esos también se pierden. 4. Los religiosos, como los habitantes de Jerusalén, que entretenidos en sus ritos, ceremonias, adorando de forma incorrecta a Dios correcto. ¿Cuántos hay que dicen que no necesitan encontrarse con Cristo porque van a la iglesia y siguen todas las tradiciones que les enseñaron sus ancestros? Esos también se pierden la Navidad. Hermanos, hoy es 17 de diciembre. Nos queda una semana y nos vamos a ver el próximo domingo, gracias a Dios. ¿Qué vamos a hacer con todos aquellos que tal vez hemos identificado y que están cerca de nosotros y que reúnen alguna de estas 4 características? Y que aunque tal vez
cenemos juntos, se van a perder la Navidad. ¿A qué me refiero? A que no va a estar Cristo en su corazón. A que ese niñito que nació en Belén, solo, no va a haber nacido en su corazón. Nos queda una semana, hermanos, para aprovechar, para que los que nos rodean conozcan el verdadero significado de la Navidad. Y es que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para dar su vida en rescate por todos los que le reconozcan como Salvador y Señor de sus vidas. Hermanos, el tiempo apremia. El tiempo apremia. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque podemos reconocer que a pesar de todas estas festejos, Señor, de todas estas tradiciones, hay muchos corazones indiferentes, hay muchos corazones orgullosos, hay muchos corazones ocupados, hay muchos corazones, Señor, religiosos, en donde no has nacido tú como su único y suficiente Salvador. Y Señor, muchos de esos los reconocemos en nuestros amigos, en nuestros familiares, Señor, en aquellas gentes que están cerca de nosotros. Permítenos, Padre, tener la oportunidad de realmente predicarles, de realmente darles a conocer tu infinito amor y misericordia para con ellos y para con todos nosotros. Y Señor, que esta Navidad realmente pueda ser diferente, porque haya más que se acerquen a ti, que se arrepientan, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre en esos corazones. A los que amamos, Padre, a los que están cerca, bendíceles, Padre, con ese toque, que podamos ser instrumentos tuyos de gracia y de poder en esta semana, Señor, en estos tiempos que vienen, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.